el tiempo en el que estamos en su presencia, alabando y adorando su santo nombre. Qué lindo es nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y aquí hay un pueblo agradecido. Amén. Aquí hay un pueblo que está contento. Amén. Dele un fuerte gloria a Dios. Dele un fuerte gloria a Dios, a ese Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Padre, gracias por el regalo que nos has dado hoy, Señor, de poder estar, Señor, en tu presencia. El privilegio, Señor, de poder alabarte, de poder adorarte, Señor. Gracias te damos, amado. Y disponemos nuestros corazones para que tú hables a nuestras vidas necesitadas, a nuestras vidas sedientas, a nuestras vidas, Señor, Padre, que en el nombre de Jesús son sustentadas, Señor, a través de tu palabra. Y anhelamos que en el nombre de Cristo hoy, como sabes hacer, Señor, puedas ministrar a nuestras vidas, Señor, a través de tu mensaje, Señor, a través de tu palabra. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Háblanos, Dios. Y trata, Señor, con nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a Dios. Amados hermanos, la gloria es de Dios. Gracias damos al Señor por su trato, como siempre, por su cuidado, por lo que ha venido haciendo en nuestras vidas, por cómo viene hablando a nuestras vidas. Y en esta mañana, gloria a Dios, vamos a ver qué el Señor tiene preparado para nosotros, con un tema hermoso titulado La influencia. La influencia, que es algo con lo que todo ser humano fue diseñado, fue creado para ser influenciado y también para influenciar. Pero que en el nombre de Jesús, el Padre Celestial nos ayude cada día a poder tener un equilibrio en esto, en nuestras vidas. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a ver que el Señor quiere que nosotros entendamos y aprendamos de esta posición que como seres humanos, como hijos de Él, como creación de Él, debemos de contemplar y entender en nuestro diario vivir. Por ejemplo, ahí usted puede ver en la imagen que estoy proyectando, puede ver que hay unas 7 pelotitas, vamos a decir que son blancas, y hay una que es roja, que es como la diferente, ¿verdad? Y a veces nosotros como seres humanos tendemos a querer siempre ser como los demás. Nos sentimos muchas veces mal cuando somos diferentes, y a veces Dios nos hizo diferente y no queremos ser como Dios nos creó. Queremos ser más como los demás y queremos ser influenciados, nos dejamos influenciar y terminamos muchas veces haciendo lo que los demás hacen o lo que los demás dicen. Pero ¿qué tal si yo fuera esa diferencia, eso que Dios creó, eso que Dios diseñó? Y el entorno físico en el que nosotros nos encontramos puede también influenciar nuestras vidas, y vamos a ver muchas cosas porque hay diferentes tipos de influencia. La influencia es algo que puede calar muy profundo en nosotros, dependiendo de la personalidad que nosotros tengamos, de los rasgos como persona que tengamos. El entorno físico en el que nosotros nos encontramos puede influir en nuestra conducta. El entorno en el que yo me encuentro puede influir en mi conducta, puede de alguna forma influenciarme a ser una persona tranquila, una persona, vamos a decir, inquieta. El entorno tiene mucho que ver, pero no solamente el entorno, y cuando hablamos de entorno podemos tratar de dimensionar algunas cosas en un entorno, en un ambiente, en un lugar. En ese lugar, por ejemplo, la temperatura puede influir en cómo yo me siento. La temperatura, el calor puede influir en que yo me sienta cómodo, incómodo, el frío o una temperatura, un clima templado me puede hacer sentir cómodo. Amén, ¿verdad que sí? Todo influye, la iluminación inclusive. En algunos lugares a veces la iluminación demasiado fuerte me puede afectar, o la iluminación muy baja me puede dar sueño. Por ejemplo, en un lugar de trabajo, cuando no hay iluminación, lo que sentimos es sueño, lo que queremos es dormir. Y en un lugar de trabajo eso influye en una forma negativa, ¿verdad? Porque entonces no somos productivos. La disposición inclusive del mobiliario, si estoy en un lugar incómodo, no puedo estar sentado, eso influye en el tiempo que yo pueda durar en ese lugar. Y si estoy demasiado cómodo, puede que me duerma. Entonces por eso aquí tenemos silla plástica todavía, para que en el nombre de Jesús nadie se nos duerma. Amén. Entonces también los colores pueden de alguna forma
influir y afectar mi estado de ánimo. El color puede influir en mi estado de ánimo y en nuestra productividad, diríamos. Pero algo que realmente, inclusive, vamos a decir que los científicos o el ser humano ha estudiado el comportamiento de nosotros, los seres humanos, es que la música también influye en nosotros. La música influye muchísimo. Por ejemplo, yo por experiencia laboral sé, cuando tú entras, por ejemplo, a un entorno a donde tú vas a comprar y no hay música, te vas rápido. Sin embargo, si hay una música contagiosa, una música que te entretiene, la gente se distrae y va cogiendo y se va emocionando y va echando cositas en el carrito. La música se utiliza para la influencia en los clientes. Es utilizada para eso. La música influye inclusive en terapia, o sea, se utiliza para terapia, para muchas cosas. Entonces, cuando no hay música, probablemente nos sentimos un poco como aburridos y nos vamos del lugar. Entonces la música también. Inclusive los colores pueden ser utilizados. En una materia que estaba viendo, bueno, en una clase que estaba viendo, en inglés veía algo de un estudio que se había hecho de cómo, por ejemplo, utilizan los colores para influenciar en lo que tú estás comiendo. Cuando tú estás disfrutando de un alimento, influye mucho en qué te lo sirvieron. Influyen los colores del plato, influyen los colores de la mesa, los cuadros, todo el ambiente influye en eso que tú estás experimentando. Entonces, todo influye. La oscuridad inclusive en un entorno, por ejemplo, en el que una persona está tratando de arreglar algo o un médico está operando, puede influir en que todo salga mal. Entonces necesitamos conocer que somos influenciados por muchas cosas. Por ejemplo, las películas. Las películas son un medio de influencia. Yo siempre he contado que cuando yo tenía aproximadamente unos 17 años, 15 años por ahí, cuando yo vi la primera película que salió de Spider-Man, mire hermano, yo era medio grandecito y yo no sé por qué yo salí de ahí como que yo tenía deseo de ver dónde era que yo me podía enganchar. Cuando ves una película, por ejemplo, de velocidad, sales en el carro y como que anda acelerado y no te estás dando cuenta, te influyó la película, anda medio acelerado. Entonces, hay tantas cosas que influyen en nuestra vida, por ejemplo, los libros. Los libros influyen en la vida del ser humano. Un libro te puede influenciar a ti a ser una persona mucho más productiva, una persona más efectiva. Como un libro te puede llevar a ti inclusive a estar en penumbra, como te puede llevar a ti a estar en oscuridad. Como un libro, como la Biblia, te puede llevar a conocer la verdad. Yo debo de dar mi testimonio. Porque nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, pero como dice mi pastor Fernando, que dice siempre, no porque una persona nazca en una panadería es pan, ¿verdad? O panadero, nació en la panadería, pero no necesariamente panadero. Yo nací en el Evangelio, pero yo realmente necesitaba tener un encuentro con Cristo Jesús, como lo tuve en el 2013. Y recuerdo que todavía, pasando el tiempo, todavía tenía ese comportamiento del mundo. Y la palabra del Señor, cuando yo me inscribí a Mies y comencé a conocer la palabra del Señor, la palabra del Señor fue la que comenzó a transformar mi vida, que comenzó a hacer un trabajo ahí adentro, a confrontarme y a decirme las cosas que yo hacía que no estaban bien y que debía dejar. Entonces, un libro puede influenciar nuestras vidas. Y qué lindo es que la palabra del Señor te puede influenciar a ser una persona totalmente diferente. Pero si me la paso solamente viendo Netflix, me puede influenciar Netflix a alcanzar la salvación, o me puede influenciar Netflix o el televisor a muchas otras cosas, como los videojuegos, por ejemplo. Los videojuegos influencian no es que los videojuegos sean del diablo, pero cuando te roban el tiempo y tú no dedicas un momento para buscar del Señor, hay problemas. Y depende de lo que juegues, porque puedes jugar un videojuego, por ejemplo, de baloncesto, de muchas cosas, de carro, pero cuando tú lo que juegas es asesinato, matanza, y hay unos monstruos y unas creaciones que son inspiradas por el mismo enemigo. Entonces hay que ver cómo influencian y cómo estas cosas también pueden crear ambientes en nuestros hogares de tensión, hogares
una influencia de pleito, de contienda, algo que se introduce en el hogar por lo que estás consumiendo. Pero no solamente eso, pensemos por ejemplo cómo las tradiciones han influenciado nuestras vidas. Las tradiciones nos han influenciado a nosotros perseguir constantemente lo que está en el momento, y a cada mes le agregamos algo. Por ejemplo, estábamos en diciembre y en diciembre estaba todo el mundo volviéndose loco, gastando sus 3 pesos en porquería, en ropa, en regalo, en qué sé yo, que el angelito, que la cena, volviéndose loco. En enero estaba todo el mundo vuelto loco a ver cómo iba a pagar. Y ya entonces para febrero le tienen el cancho. Estaba todo el mundo volviéndose loco la semana pasada. Tú no podías salir a la calle, no podías manejar porque estaba todo el mundo volviéndose loco, comprando flores, comprando globos. Yo vi un señor como a las 10 de la noche, el 14 fue, vestido de rojo, el pobre, pero era moreno. Y no se veía, nada más se veía la camisa roja caminando. El pobre con un globito rojo en la calle. La gente desesperada por comprar, por regalar, porque ya tienen una costumbre que fuimos influenciados, fuimos atraídos por estas tradiciones que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. San Valentín, el Cupido, concupiscencia, inclusive en iglesias se celebra, porque ignoran de dónde viene y somos influenciados y comenzamos a celebrar cosas que ni siquiera sabemos de dónde vienen y a quién estamos adorando. Por ejemplo, ahora vienen los carnavales. Carne a Baal. En todos los países celebrando carnaval y la gente haciendo y deshaciendo. Hay países que cierran y no trabajan. Por ejemplo, yo recuerdo Panamá, que yo trabajé en Panamá, y yo recuerdo que hay una semana entera que no trabajan en febrero. Una semana entera que no trabajan en febrero y todo el mundo renuncia de su trabajo. Si tiene que trabajar, ellos mejor renuncian. Porque ellos están en carnaval y duran una semana en la calle bebiendo y salen unos camiones con agua, echarle agua a la gente, las mujeres semidesnudas, y eso es el desastre, hermano. Sodoma y Gomorra. Así en Brasil, así en muchísimas partes, aquí en República Dominicana, un reguero de gente vestido de, que si yo qué, cajuelo, ¿inspirado por quién? Hay algo detrás, siempre hay algo detrás. Entonces, por ejemplo, República Dominicana con tantas cosas, por ejemplo, un ejemplo que voy a decir de tradición. En República Dominicana, hermano, nosotros somos cristianos y no sabemos mucho de eso, pero tal vez en la universidad o en alguna parte escuchamos hablar de las fiestas de atabales. Cosas que vienen de África. Y en República Dominicana se celebra esto todo el tiempo. Son fiestas populares que son fiestas de palo y un sinnúmero de cosas diabólicas. Y en República Dominicana esto lo han constituido como un patrimonio de la cultura de República Dominicana. ¿Y por qué no constituyen a la iglesia cristiana como patrimonio de la República Dominicana? ¿Por qué no constituyen, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, un evento que se celebra por más de 60 años en el Estadio Olímpico, la Batalla de la Fe? ¿Por qué no la constituyenla como patrimonio cultural de la República Dominicana, que es un país cristiano? Pero ¿y por qué? ¿Por qué la influencia, hermano? La influencia diabólica, el enemigo, cómo se mueve, porque siempre hay algo detrás y nosotros no podemos subestimar los planes del enemigo y cómo se vive moviendo, cuántas personas que necesitan escuchar la verdad para salir del engaño. Entonces yo quiero que veamos algo. La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos o al predominio que una cosa o persona produce sobre otra. Entonces todos podemos influenciar en algo, o algo nos puede estar influenciando. La moda, por ejemplo, influencia mucho. Ay, mira, lo que está usando fulano de tal, y todo el mundo quiere. La moda influencia a la gente. La influencia social es un proceso psicológico que se da cuando una persona o un grupo influye en las aptitudes de una persona, en cómo esa persona actúa, en los sentimientos de una persona, en las opiniones, en el comportamiento o las emociones de otra persona. Y te das cuenta que tanto puede influenciarte algo, porque
¿Cómo te afecta lo que esa persona hace o dice? ¿Cómo te sientes cuando alguien está haciendo algo y tú quieres hacer lo que él está haciendo? Ahí te das cuenta qué tan influenciable puedes ser tú. O eres influyente o eres una persona que se deja influenciar. Entonces, esto necesita inclusive un equilibrio. Porque sí, hay cosas que nos deben influenciar, las buenas obviamente. Y debemos de ser influenciados y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero no podemos dejarnos influenciar de lo malo. Amén. La primera influencia que nosotros vemos en la palabra, siempre lo voy a mencionar porque ahí es que está el origen de todo. La primera influencia que nosotros podemos encontrar en la palabra fue la que ejerció Satanás, la serpiente, sobre Eva. La influenció. O sea, de alguna forma tuvo una influencia, ella se dejó influenciar para caer en el pecado y ella luego influenció a Adán. ¿Verdad que sí? Es así. Entonces, Mateo capítulo 5, verso 13, nos dice algo a nosotros. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? O sea, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros deberíamos de ser lo que influenciemos. Nosotros estamos para influenciar, para dar las buenas nuevas. Pero ¿de qué servimos si perdemos la sal? O sea, si al final no salamos, o sea, no influenciamos positivamente con la verdad al ser humano, al que nos rodea, al que nos ve a nosotros. Si nosotros no podemos hacer eso, dice, ¿para qué sirve la sal? Lo que pasa a ser tierra, entonces pasa a ser pisoteada. Si tú y yo no influenciamos con las cosas que el Señor nos ha dado, entonces ¿de qué servimos nosotros? Entonces, nosotros debemos de ver que todo en la vida necesita que algo lo impulse. Y todo en la vida es impulsado, movido, influenciado por algo. Inclusive el mar, inclusive las olas. Las olas dependen de que el viento le dé para ellas moverse. O sea, no hay olas si no hay viento. Ese es un ejemplo de influencia. Y el mundo ha sido marcado. Toda la historia de la humanidad ha sido marcada por la trascendencia de personas que influenciaron a otros. Por filósofos inclusive que salieron al mundo a decir cosas y que la gente la creyó y por alguna razón todo el mundo seguía ese patrón y hacía eso. Hay muchos ejemplos de personas que fueron de alguna forma influencers sin tener una red social. Fueron influencers a nivel mundial sin tener una red social. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Winston Churchill. Fueron personas que influenciaron a la humanidad, que dejaron una marca, una huella imborrable sobre la humanidad. Pero el más grande de todos los influencers que ha existido se llama Cristo Jesús. El más grande influyente que ha existido sobre la tierra se llama Cristo Jesús. No hay un libro que hable de alguien más grande. No hay uno que haya marcado la humanidad como la marcó Cristo Jesús. Hay un antes y un después. El mundo inclusive se rige por esa norma. Antes de Cristo y después de Cristo. Es el más grande de lo que ha influenciado la vida del ser humano. No hay otro como él. Han querido decir que Mahoma, que fulano. Mentira. Mentira. No hay uno como Cristo Jesús. Entonces, para yo ser influyente, ¿qué necesito? Para ser influyente, una persona influyente necesita tener habilidades de comunicación. Tú y yo debemos de comunicarnos, aprender a comunicarnos para influir en los demás. Porque cuando tú y yo no sabemos comunicarnos, no podemos influir positivamente. No influimos, pero de mala manera. No lo hacemos de buena manera porque no tenemos habilidad de comunicarnos. Hay que ser empático para que las personas te vean como alguien que influye su vida positivamente. Si quieres hacerlo. Autoconfianza es necesario tenerla. Tener autoconfianza, saber adaptarse a diferentes situaciones. También es importante tener una actitud positiva y ser honesto para ser una persona influyente. Yo le voy a poner un ejemplo. Hay personas que no necesariamente reúnen todo esto, pero influyen en otros. Porque su forma de hablar
llama mucho la atención y las personas cuando ven que una persona habla bien y tiene buena dicción y por ejemplo, Leonel Fernández. Leonel Fernández es una persona que mucha gente, o sea, él influye a muchas personas porque él habla bien, aunque no sea del todo honesto, ¿verdad? Entonces influye. Pero hay algo que pasa en nosotros y es que necesitamos, hermano, tener autoconfianza para poder influir en los demás. Y eso es muy golpeado, y lo voy a hablar en un momento, es muy golpeado en la niñez cuando nuestra autoestima no es trabajada desde el principio. Cuando nuestra autoestima ha sido machacada, maltratada. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque debemos de trabajar en eso, en nuestras vidas y en la de nuestros hijos, en las generaciones que vienen subiendo, para que no se dejen influenciar del mal. No se dejen influenciar de, por ejemplo, hay muchas eventualidades o situaciones en las que nuestros hijos se van a exponer cuando llegan a una universidad. Por ejemplo, van a escuchar hablar de filósofos que hablan en contra, por ejemplo, de Dios. Por ejemplo, hay un Carlos Marx, que es un filósofo que realmente, ¿qué decía? O sea, el marxismo afirma que nada hay en la tierra y sus alrededores superior al hombre mismo. Eso era lo que él decía. No hay nada superior al hombre mismo, decía Carlos Marx. Entonces, imagínate tú cuando comienzan en una clase de filosofía, comienzan a introducirle y a hablarle cosas del hombre y del ego y de yo y el yo y el yo. Por ejemplo, como el hedonismo, que es una doctrina. Una doctrina que nos habla a nosotros de que nuestra vida consiste en darnos placer. Y somos influenciados por eso. Cada vez que tú tienes una red social abierta, cada vez que tú estás mirando Instagram, Facebook y toda esa porquería, a menos que tú estés escuchando un mensaje o recibiendo palabra del Señor, que tú estás viendo ahí a los famosos, a los influencers, y que ahorita dieron los premios que sé yo qué, y mañana los premios que sé yo cuánto, y mira el vestido que tenía fulano, y mira que sé yo. Cada vez que tú estás persiguiendo todo eso, tú estás siendo influenciado por eso mismo, por el hedonismo. Gente que lo único que piensa es en placer, en consumismo, en una política capitalista que ha llevado al mundo a estar encerrada en ese círculo vicioso de consumismo, de hoy gato y mañana pago, hoy gato y mañana pago. Entonces somos influenciados inclusive a veces por las amistades, por la gente que nos rodea, que nos lleva a ese tipo de situaciones y a vivir así. Entonces, para ser influenciado, los seres humanos somos influenciados porque somos seres sociales. Nosotros somos seres sociales, Dios nos creó así. Desde que nacemos, aprendemos y tomamos decisiones basándonos en lo que observamos, escuchamos y experimentamos en nuestro entorno. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa, cuando yo era pequeño, yo oía hablar mucho de que el Licey era lo que le gustaba en mi casa. Pues entonces yo era liceísta. Pues yo no sabía. Pues yo era liceísta. Que yo oía que mi abuelo, cuando mi abuelo oía hablar de Peña Gómez, o sea, y yo crecí chiquito y mi abuelo hablaba feísimo de Peña Gómez. Y para mí Peña Gómez era el demonio. Después más para adelante, cuando llega mi papá, que yo veo, comienzo a ver que la cosa es diferente, quiere que no, Hipólito. Entonces yo era de Hipólito. Y ahora yo no quiero saber de nadie porque ya yo sé que vale la verdad. Pero somos influenciados, somos influenciados. Eso nos pasa a todos. En general, la influencia es parte fundamental de nuestra naturaleza. Es una parte fundamental de nuestra naturaleza, hermano. Y bien utilizada puede ayudarnos a nosotros a crecer y a tomar mejores decisiones. Por eso venimos todos los domingos aquí, para ser influenciados por el Espíritu Santo, para ser influenciados por la palabra del Señor. Porque queremos tomar mejores decisiones. Pero también puede llevarnos a nosotros a actuar sin pensar demasiado si no somos críticos con la información y los estímulos que recibimos. Puede llevarnos a fallar si no analizamos a la luz de la palabra lo que estamos escuchando. Puede llevarnos a fallar si solamente escuchamos noticia, noticia, noticia y cuento y cuento y cuento y cuento. Y no buscamos la palabra ni la dirección del Señor. Decía Jim Rohn, él decía que nosotros nos convertimos en una combinación de las 5 personas con las que más pasamos tiempo.
nos convertimos en una, hermano, en una combinación de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Entonces, analice usted hoy en día, ya no son 5 personas. ¿A dónde está mi celular? Ya no son 5 personas. Esto ha sustituido a la familia. Esto ha sustituido a la esposa. Esto ha sustituido el sentarse a hablar con tu esposa, a conversar, a decir cómo me siento. En muchas familias, no digo en todas. Esto ha sustituido al esposo, ha sustituido a los hijos. Esto. Increíblemente. Entonces ya no son 5 personas. Y ahí tú eres un arroz con mango, con no sé, maco con cacata, porque tú estás viendo y consumiendo y ya tú no tienes una identidad. Pero realmente eso es cierto. Tu comportamiento está alineado a lo que estás consumiendo todo el tiempo, con quienes te estás relacionando. Y yo, en una ocasión, yo he dado ese testimonio aquí. Yo he dicho, yo comencé a juntarme con alguien y de repente en mi trabajo también lo veía mucho el caballito. Y yo estaba como con esa cosa que yo quería el caballito. Y yo quería el caballito, pero al principio yo decía, mierda, pero es que el caballito cuesta una quincena casi. Llegó un momento en el que podía comprar el caballito y comencé que nada más compraba caballito. Y después un día me topé con una persona que era uno de mis jefes, el sobrino del dueño de la empresa donde yo trabajaba, que un día me dice, no, yo no uso nada que tenga marca de nadie, que me paguen ellos a mí. Y digo yo, pero este está podrido en cuarto y yo queriendo ponerme el bendito caballito. A ese no le va a faltar dinero ni a los tataranietos. Y oye su manera de pensar. Y yo persiguiendo el caballito, digo yo, qué bobos somos. Entonces llega un momento en el que fuiste influenciado a mal, pero el Señor viene y te dice, mira, las cosas no son así. ¿Verdad que en su misericordia lo hace? Entonces, ¿qué cosas nosotros debemos de analizar? Con el tiempo nosotros empezamos a comer lo que comen los otros, a hablar como hablan los otros, a leer lo que otros leen muchas veces, a pensar como piensan los demás. Cuando estamos en un entorno ahí en un círculo, ver lo que ven, tratar a la gente del mismo modo o incluso vestir igual como ellos quieren vestir. Y algunas razones de ese que nosotros, como seres humanos, somos influenciados, y todo ser humano en el ámbito social tiene necesidad de pertenencia. Queremos pertenecer a como dé lugar, queremos pertenecer. Queremos, y la influencia sirve también para tener un aprendizaje social. Pero de alguna forma también algo que nos lleva es a nosotros que queremos a veces como tener autoridad dentro de los demás. Y todas esas cosas nos llevan a nosotros muchas veces, a nosotros estar persiguiendo el querer ser aceptado, el movernos en ese entorno y ser como los demás. Pero esa influencia puede trabajar en nuestras emociones, puede afectar nuestras emociones, puede persuadirnos a nosotros de muchas formas y llevarnos inclusive a veces a entrar en una presión social. Y hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces yo quiero que analicemos algo, y es que en Mateo 24 precisamente Cristo Jesús decía lo siguiente. En el verso 4 él decía, Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe. Para que te engañen tú tienes que ser una persona influenciable. Para que te engañen tienes que escuchar y dejarte llevar de lo que te están diciendo. Él decía, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Entonces, ya en el verso 11 dice lo siguiente, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, decía Cristo. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. O sea, la influencia negativa, lo que estamos viendo, la abundancia de pecado, la maldad en los hombres, nos va influenciando y va influenciando al ser humano hasta que el amor se enfría. Entonces hoy en día nosotros estamos
viendo que la iglesia está cayendo en un abismo, y es porque la maldad y la maldad y la maldad, y solo estamos viendo la maldad, y la maldad está haciendo que nuestros corazones se enfríen. ¿Y cómo es que el amor se enfría? Algo frío que debe estar caliente, porque el amor es algo diferente, el amor es algo activo. Entonces cuando se enfría es que nada lo mueve. Está pasando algo y esa persona es indolente. Entonces eso es lo que nosotros vemos que Cristo Jesús dijo que en los últimos tiempos iba a suceder. Que los falsos profetas iban a engañar a mucha gente y que iba a abundar el pecado en todas partes. Y esto a quienes él se lo decía, a sus discípulos. ¿A quienes se lo deja? A la iglesia. Que en los últimos tiempos el pecado, la maldad de los hombres iba a enfriar a muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Entonces hay que mantenerse firme aparte de que hayan influencias negativas. Hay que mantenerse firme en su palabra, porque esa es la evidencia de que nosotros estamos siendo evidenciados por su palabra. La evidencia de que permanezco en lo que su palabra me ha enseñado, que Dios es amor y que todo el que ama le ha conocido, y el que no ama no le ha conocido. Eso es lo que la palabra del Señor me dice. Entonces, ¿quién me influencia? Un amor frío es un amor paralizado, un amor indolente, un amor sin acción. Pasó el 14 y ni una florcita, aunque sea de una ramita por ahí afuera, aunque sea una flor de mango. Entonces, mentira, hermano, yo no motivo eso. San Valentín, yo no creo en eso, porque fui influenciado. Pero el amor se enfría porque ha sido influenciado por la maldad. Entonces, ¿a dónde está esa maldad? Aquí. Esa es una. Hombre que no ora, hombre que no busca del Señor. ¡Ja! ¿Cuánta basura le aparecen aquí? Entonces comienza a ver a la mujer fea. Así es que se comienza a mover el diablo. Así es que se comienza a mover aunque no digan amén. Entonces comenzamos a encontrarnos lo que tenemos, todo nos lo comenzamos a encontrar como mal, porque queremos la historia de Disney y mentira del diablo. Entonces dice Miqueas capítulo 7, la gente, esto es una profecía. Miqueas era un profeta del Señor. Esto era una profecía. Miqueas está hablando de los últimos tiempos en esta ocasión. Y dice Miqueas en el verso 2, dice, la gente que sigue a Dios ha desaparecido. ¿Qué había dicho Cristo? ¿Verdad? Que en los últimos tiempos iban a aparecer hombres, falsos profetas, y que por la maldad de muchos el corazón se iba a enfriar. ¿Y qué está diciendo Miqueas? Una profecía mucho antes de que Cristo viniera. Dice, la gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos, les tienden trampas hasta a sus propios hermanos. Oye, la contaminación, lo que hace, y la corrupción. ¿Está pasando? Sí, está pasando, hermano. Hay gente haciendo toda clase de mal. Hay gente combinándose para hacerle daño a su propia familia con tal de robarle dinero, con tal de recibir algo a cambio. Ya el hombre no confía porque tiene miedo de que ese me puede querer. Eso es una trampa, eso es algo que están haciendo. Entonces dice, con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y dice, la gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. ¿Pero qué tienen? Influencia. Influencia. Hay gente que tiende a influenciar a otros. Entonces el Salmo 107, verso 34 dice lo siguiente, dice, la tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan.
una tierra fructífera termina siendo estéril por la maldad de quienes la habitan. Entonces, pero eso ¿para quién es? Eso es para el mundo, eso no es para ti, para mí. El Señor nos dice a nosotros que Él va a prosperar todo lo que tú y yo hagamos, porque tú y yo somos influenciados por su palabra. Y si tú eres influenciado por su palabra, tú no vas a caer en los lazos del enemigo. No vamos a caer en las trampas del enemigo. No vamos a dejarnos seducir. Nosotros hemos visto la gloria de Dios y la misericordia de Dios para caer en las trampas del diablo. Y un ejemplo de eso, hermano, es Acab. Acab era un rey que el Señor había utilizado profetas para decirle que le iba a dar la victoria. Y el Señor le da la victoria y derrota a los sirios en 2 ocasiones. Y luego entonces, ¿qué hace Acab? Se va tras ídolos, se va tras la idolatría, tras adoración a falsos dioses. Pero ¿por qué? Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25. Dice: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Bajo la influencia de su esposa Jezabel. Pero este hombre había escuchado que el Señor le había mandado palabra y el Señor le había dado victorias, pero se dejó influenciar de su mujer. Se dejó influenciar de la que era su mujer. Y este hombre dice que nadie se había entregado a hacer lo malo como se entregó Acab. Acab es el de la historia de la viña de Nabot. O sea, que por la ambición, teniendo todo lo que tenía, quería la viña de su vecino. Quería la viña de su vecino y fue amargado y le cuenta a Jezabel lo que le estaba pasando. Y esa malvada, porque son una bruja endemoniada, esa tenía el diablo dentro, le tendió una trampa y lo mandó a matar apedreado a Nabot para quitarle la viña. Y fue y le dijo a Acab: ya lo que tú me habías pedido, ya vete, ahí está la viña. Como es el diablo, Jehová lo reprenda. Influenciado, dice la palabra que acá había sido influenciado por Jezabel. Entonces Jezabel es un espíritu que influencia. El espíritu de Jezabel se mueve. Por eso habla en Apocalipsis de eso. Un espíritu que influencia dentro de las iglesias. Un espíritu que influencia a las personas a hacer el mal, a hacer lo malo, a perseguir lo que te gusta, a perseguir lo que tú quieres, lo que tu carne te dice, no lo que diga Dios. Precisamente si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 19, verso 16. Yo voy a ir rápido esta vez porque la semana pasada me extendí, no quiero. Y este mensaje en el nombre de Jesús, el Señor, yo sé que el Espíritu Santo va a ir dejándole saber y entender lo que Él quiere que nosotros recibamos. Génesis capítulo 19, verso 16 dice: como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Y tú sabes lo que es que el Señor llega y viene la destrucción y se está acabando el mundo, hermano. Por algo el Señor está preparándonos y hablándonos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que viene la destrucción? ¿Cómo es que el Señor usa ángeles y te dicen que se va a destruir todo y que todo va a ser destruido? Que salga huyendo y que agarre a tu familia y que arranque por ahí, que no mire para atrás ni de relajo. Y todavía tú estás titubeando y los ángeles, o sea, el Señor te tiene que agarrar por la mano y llevarte para salvarte por misericordia. Hay gente así. Hay gente que la influencia del pecado y del mal lo tiene tan atado que hasta que no viene el tablazo no recapacitan. Tiene que llegar el tablazo, tiene que llegar la enfermedad, tiene que llegar el problema para que puedan recapacitar y abrir los ojos. Y a veces ya es demasiado tarde. Los ángeles estaban ahí y le dicen a él que salga huyendo porque van a destruir, van a acabar con eso, porque ya el Señor había dispuesto, ya tenía que acabar con eso. Recuerde lo que había pasado, que comienza Abraham a decir: ¿y si hubieran 50?
Si hubieran 50 yo tuviera misericordia, pero no hay 50 ahí lo que hay es. Y si hubieran 40, no hay 40. Y si hubieran 10, no hay 10. Y si hubieran 5, no hay 5. Voy a salvar a Lot por misericordia. Pero ni ese, porque ese era un depravado. Cuando llegan los niños, dice, jovencitos, niños, hombres, que supieron que habían unos ángeles y dijeron, aquí hay carne fresca, carne nueva. Fueron porque ellos querían tener relaciones con los ángeles. Él le dice, no le hagan tal daño a esos hombres. Vengan que yo tengo, mis hijas son vírgenes, vengan que yo se la voy a dar. La depravación, lo que hace la influencia cuando tú estás en un ambiente contaminado. Cuando tú te metes en un ambiente contaminado, en un terreno a donde el diablo es quien opera, tú terminas comportándote como ellos. Por eso salieron de ese lugar, y no fue que salieron, no, lo sacaron de ese lugar. Y todavía al final el pecado, la contaminación, la influencia de Sodoma y de Gomorra estaba en la sangre, estaba dentro en su espíritu de Lot y de sus hijas. ¿Qué hicieron sus hijas? Se acostaron con su padre. Y hermano, es fuerte. Es fuerte como nosotros los seres humanos tendemos tanto a ser influenciados y a dejar que nuestros ojos se vayan tras la vanidad y tras lo que es atractivo a nuestros ojos. Porque Lot escogió el lugar a donde él veía prosperidad. Él prefirió el lugar a donde él viera prosperidad. Y aún así está saliendo de ahí y le están diciendo, huye a las montañas, le dicen. Huye rápido hacia allá arriba porque que vamos a acabar con todo esto. Y le dicen, no, pero déjenme en ese pueblecito que está ahí cerca. Hermano, lo que puede hacer la influencia del diablo en una mente, en un cerebro, en una vida, es horrible. Porque todavía lo han salvado y todavía él quería quedarse en un lugar ahí cerca. Porque él sabía que por ahí había. Y la mujer, ¿cómo queda? La mujer vuelve su mirada atrás y queda hecha una estatua de sal. ¿Por qué? Porque la ambición lo lleva a eso. ¿Qué dice Santiago capítulo 4? Adúlteros o almas adúlteras en otra traducción. Oh almas adúlteras, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿Qué sucede en una amistad? ¿Qué pasa en una relación de amistad con una persona? ¿Qué comienza a suceder cuando tú y yo comenzamos a entablar una amistad y frecuentamos y comenzamos a... ¿Qué decíamos ahorita? Con las 5 personas que tú más te relacionas, tú terminas siendo una parte de esas 5. Cuando tú entablas una relación de amistad con una persona, sin tú darte cuenta, si esa persona lo que vive murmurando, tú terminas siendo otro murmurador sin darte cuenta. Si esa persona lo que le gusta es el pecado y lo que le gusta es el adulterio, la fornicación, tú terminas metiéndote en ese ambiente sin darte cuenta. Si esa persona lo que le gusta es consumir ciertas cosas, tú terminas en eso sin darte cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Dice, no se dan cuenta que la amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios. Te convierte en enemigo de Dios porque comienza a separarte, a imitar lo que el mundo está haciendo. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y por eso es que la palabra dice que en los últimos tiempos se iba a manifestar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que mucha gente que conoce la palabra del Señor, que conoce cuál es la verdad, comienza a renunciar a esa verdad. Comienza a renunciar a la fe. Comienza a vivir conforme a lo que el mundo dice. Esa es la apostasía. Ese es el tiempo de la abominación desoladora. Gente que conoce la palabra y la rechaza. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por la influencia del mundo. Por la influencia del pecado, por la influencia que nosotros, la palabra nos dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo. Y una cosa que el Señor me ha estado inquietando en los últimos tiempos, me decía el Señor, no podemos subestimar al enemigo.
No podemos subestimar al enemigo porque no conocemos su forma de operar. No toda, Jehová los reprenda. El Señor sí la conoce, y cuando tú y yo nos metemos con Él es que podemos discernir y entender lo que se está moviendo y operando. Yo tuve un sueño hace una semana y algo más o menos, le contaba a mi esposa. Yo tuve un sueño a donde yo estoy en un lugar parado y frente a mí hay una meseta como esta altura. En esa meseta yo veía un balde de agua limpia y había un bebé dentro. Para mí en el sueño era un bebé mío, no era la cara de ninguno de mis hijos, pero era un bebé mío y yo lo estoy viendo y se supone que él estaba dentro de ese balde de agua porque él estaba en un proceso de limpieza. Pero yo no lo tenía que tocar, yo estaba mirando y el niño se estaba limpiando solito. Tenía como manchitas de pintura y él se la iba quitando solo. Pero de repente yo miro hacia la izquierda y viene un familiar mío con dos bebés en los brazos. Y sin preguntar nada, viene y deposita los dos bebés, pero bien sucios. Esos dos bebés estaban bien sucios en esa revelación. Bien sucio, y lo deposita dentro del agua a donde mi hijo se estaba purificando. Uno de los bebés, de los dos que depositó, de los dos niños que puso dentro del agua, era una persona adulta, pero tenía un cuerpo como de bebé. Y yo miro a esa persona y le digo, ¿por qué le entraste? Y la persona me ignora y se devuelve y deja a los dos niños. Y los dos niños comienzan a mirar al niño que yo estaba mirando primero, que se supone era mi hijo, que se estaba purificando y santificando. Y esos niños comienzan a ponerle la mano y comienzan a ensuciarlo. Y comienzan a ensuciarlo. Y toda el agua luego estaba sucia. Y cuando abro los ojos, porque el Espíritu Santo trata conmigo de esa manera en la madrugada. Cuando abro los ojos, el Espíritu Santo instantáneamente me dice: la santificación, la purificación es algo serio y te contaminas sin darte cuenta. No puedes dejar entrar a nadie a tu entorno de santificación y purificación. A tu hogar no dejes entrar a cualquiera. No te sientes a hablar con cualquiera. El Señor me inquietaba y me decía: es que tu santificación no es relajo. Porque en un descuido cualquiera viene e introduce algo y se dañó el agua. La palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar ese templo. No podemos dejarnos influenciar ni atraer por las cosas que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Porque terminamos renunciando a lo que la palabra o a la promesa del Señor muchas veces. Proverbios capítulo 13, verso 20 dice lo siguiente. Dice: camina con sabios y te harás sabio. O sea que el sabio te puede influenciar para bien. O sea que tú eres influenciable. Camina con sabio y te harás sabio, dice la palabra. Júntate con necio y te meterás en dificultades. Aquí yo quiero decirle una cosa, hermano. Mire, yo siempre hablo de esto con mis hijos y mis hijos creen como que yo lo digo por... Lo que pasa es que yo estoy viviendo lo que mi mamá vivía conmigo. O sea, ella me decía a mí que no hiciera y yo no le paraba bola. Pero hermano, mire, fuerte. La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez que se caracteriza por cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Y en mi adolescencia, yo tuve problemas serios de identidad. Ahí en la adolescencia es donde se termina de definir la identidad de un ser humano. Y yo tuve problemas serios de identidad. Cuando una identidad es muy afectada, cuando nosotros tenemos carencia de una autoestima equilibrada, porque el exceso de autoestima lleva a un orgullo desmedido, y hay gente muy orgullosa, necesitamos una autoestima equilibrada, pero cuando esa autoestima está por el piso, terminas haciendo de todo.
con tal de ser aceptado y complacer. Esa influencia es dañina. Yo por ser aceptado y por andar influenciado con amiguitos, con vecinitos, hice de todo. Yo vi pornografía, yo tomé alcohol en mi juventud, yo cometí pecados sexuales, yo mentí, yo robé, yo maltraté personas, yo hice cosas bajo la influencia de otro, hermano, mire, horrible, horrible. Le tiré, hermano, una bebida de chocolate, yo recuerdo en el colegio, una chocorrica que nos daban en la escuela pública. Yo la cogí, la batí, la abrí y había un acto a la bandera un 27 de febrero. Allá abajo en la cancha, director, invitado de otro colegio, un reguero de gente había en esa escuela ese día. Y yo fui y subí allá arriba, a la cuarta planta, y allá arriba hice así, agarré la chocorrica y hice así, a la bandera. A la bandera. Algo que debería ser sagrado para nosotros, ¿verdad? Yo le tiré una chocorrica a la bandera porque yo quería ser aceptado. Yo era el bufón de esa escuela. Así nos pone el enemigo, hermano. Falta de autoestima. Y no porque mi familia no me amara, porque mi familia me amaba. Eran carencias que habían en mi interior que no fueron trabajadas como debían ser trabajadas a nivel espiritual. ¿Pero por qué? Por la misma concupiscencia, por el mismo pecado de nosotros. Porque queremos escoger lo malo muchas veces. Cometí muchos errores. Fui influenciado por conversaciones de otros a creer, por ejemplo, que tener muchas noviecitas me hacía el más famoso del colegio. Entre más eran, mejor para mí. Eso era lo que yo creía. Y el diablo jugándosela, creando un patrón de pecado que en el nombre de Jesús yo le pido al Señor que ese patrón sea roto y que no alcance a mis generaciones. Una maldición, que Jehová reprenda al diablo, pero yo no lo entendía, fui influenciado y entendía que entre más eran, mejor. Mentira del diablo. Yo no tenía personalidad, era fácil de influenciar y cometí muchos errores por eso. Y aquí lo dice, camina con sabios y te harás sabios. Camina con sabio y te harás sabio. Júntate con necio y te meterás en dificultades. Y yo me juntaba con gente necia, que los consejos que daban eran horribles. Cometí muchos errores. Y ahí está la palabra que lo evidencia. Dice en Proverbios capítulo 22, verso 24 al 25, dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Somos influenciables, nos dejamos llevar. Si tú todo el tiempo lo que estás viendo es cosa de ira y cosa de pleito y cosa de... Por eso es que todo el tiempo vive enojado. Todo el tiempo. Si todo el tiempo tú vives viendo cosas que lo que producen en ti es esa efervescencia de Coca-Cola, Alka-Seltzer con limón, mi hermano, no hay forma de que te baje. Hermano, yo con esto termino. Yo quiero que pensemos y meditemos en lo siguiente. Hay necesidad de que tú y yo en el nombre de Jesús procuremos el ser influenciados por la palabra del Señor. Que tú y yo seamos expuestos a su palabra. Para que tú y yo podamos en el nombre de Jesús, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tener la fe, hermano, que en Hebreos capítulo 11 nos habla a nosotros de hombres que marcaron la historia por ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, por ser guiados por nuestro Padre Celestial, por ser guiados por el mismo Cristo Jesús, que en forma de ángel se apareció a muchos de ellos, hablándole, guiándole, instruyéndole a hacer lo que ellos hicieron. Y un ejemplo es Abel, que ofreció a Dios el más excelente sacrificio. ¿Quién lo influenció? A llevarle el mejor sacrificio a Dios.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Qué influenció a Enoc? ¿Con quién caminó Enoc? Dice la palabra. Caminó con Dios, dice la palabra. Enoc caminó con Dios y no vio muerte. ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién estás andando? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás llenando tu alma? ¿De qué estás llenando tu vida? ¿De qué se está saciando tu espíritu? ¿A dónde quieres llegar? Enoc no vio muerte porque caminaba con Dios. Con Dios. No con hombres impíos. Influenciado por Dios. Por la fe, Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvó. ¿Por qué? ¿Quién le habló? ¿A quién escuchó? Fueron 100 años que duró construyéndole el arca. No fue de un día a otro. ¿Quién lo influenció? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, pero algo que no había visto. ¿Quién lo influenció? ¿Su papá lo influenció más, que era un idólatra? ¿O lo influenció Jehová Dios para que él hiciera lo que el Padre le decía? Hay cosas que tú y yo no estamos viendo, pero su palabra es fiel y verdadera. Y es por fe que tú y yo nos movemos. Por la fe Moisés hecho ya grande, hermano, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés, hermano, fue uno de los más grandes en influenciar a toda una nación, todo el pueblo de Israel, para moverse. ¿Guiado por quién? Por el Padre Celestial. ¿Quién lo guió? ¿Quién lo dirigió? Y él influyó en quién, en Josué. ¿Y qué sucedió después? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Mira a Daniel cómo fue llevado a un terreno hostil. Daniel estaba, hermanos, en Babilonia, un lugar de pecado, hermano, un lugar de confusión, un lugar de idolatría. Y él decía: a mí no me contamina la comida que ellos comen, yo no la voy a comer. Hermano, hay que tener determinación, hermano. Hay que saber quién es que te ha llamado, quién te escogió, quién te vio desde el vientre de tu madre, quién te preservó, para tener cuidado y no dejarnos influenciar de ninguna maquinación, de ningún plan del enemigo. Okay. Mire la belleza de la palabra, mire la belleza de la palabra. El Señor le da un regalo a una mujer que no puede tener hijos, Sansón. Le da una promesa. ¿Y qué dice la palabra? Sansón descendió a un lugar a donde sus ojos se fueron tras una filistea. Influenciado, sentenciado. El propósito de Dios era llevar juicio a los filisteos, pero yo no puedo decir que el propósito de Dios era que Sansón muriera de esa manera. Como no puedo decir que el propósito de Dios era que Sara le propusiera a Abraham que fuera y se llegara a Agar. No lo puedo decir. Eso no lo es. Sin embargo, mira la diferencia del último de los jueces, Samuel. Mira la diferencia de otra promesa de una mujer que no puede tener hijos, y el Señor le da y dice: yo lo voy a dedicar y entregar al Señor. Y la palabra enseña que Samuel dormía ahí en el altar. ¿Quién lo influenciaba? ¿Quién le hablaba? ¿Quién lo guiaba? ¿Quién lo dirigía? Aunque sus hijos no hicieron lo que él hizo, pero ¿quién fue Samuel? ¿Cómo fue utilizado Samuel? ¿Cómo le sirvió Samuel al Señor? ¿Dónde están los Samueles de estos tiempos? ¿Dónde está la gente que quiere dejarlo todo por estar en la presencia del Señor? Porque, hermano, cuando tú y yo pasamos a estar en la presencia del Señor, ¿qué cosas hermosas pueden suceder? Hebreos capítulo 6.
dice lo siguiente en el verso 9, dice: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos, dice, de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Tenemos una persuasión. Su palabra nos persuade a las cosas que son mejores, a las cosas que son para la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de nuestras obras y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, decía Pablo. Y entonces, ¿qué dice? Dice: pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, siendo persuadido, mostrar lo mismo hasta el fin. Dice que para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. ¿Esperanza en qué? En la salvación. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. ¿Qué decía Pablo? Sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿De quién te vas a dejar persuadir e influenciar? ¿A quién vas a imitar? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. No imite a todos los hombres y mujeres que hay en las redes sociales cometiendo basura y adulterio, pornografía, abusos sexuales y de todo lo que están cometiendo. No los imite. Dice en Mateo capítulo 26, con esto termino y se pueden poner de pie. Verso 73 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Recuerda la ocasión cuando Pedro niega a Cristo Jesús en 3 ocasiones. Había algo en su identidad. Había algo en el ADN ya de Pedro. Había algo en el caminar, en la forma de hablar, en la forma de vestir, que mostraba que era de los de Cristo Jesús. Y es que cuando tú y yo comenzamos a acercarnos al Señor, a su palabra, a ser expuestos a lo que Cristo Jesús hizo y quiere que tú y yo hagamos, comenzamos a parecernos a Él. ¿A quién te quieres parecer, hermano? ¿De quién tú quieres que digan que te pareces? ¿A quién tú quieres que digan que tú te pareces? ¿Qué quieres que el mundo vea en ti cuando te vea caminar, cuando te escuche hablar? ¿Qué estamos esperando tú y yo que la gente diga de nosotros como hijos de Dios? ¿En qué condición nos encontramos tú y yo frente al Padre Celestial? ¿En qué condición estamos nosotros? ¿Sabe, hermano, que hay algo especial, hay algo muy lindo que sucede? No sé si usted se ha dado cuenta que cuando una persona tiene un buen perfume y tú te acercas y te pegas a esa persona, ese perfume se te pega muchas veces. ¿A quién te le has pegado? ¿Qué olor estás expidiendo? ¿Cuál es el olor que sube de ti? Cuando nos acercamos a Cristo Jesús, olemos a Él. Cuando buscamos su rostro, nos parecemos a Él. Cuando hablamos con Él y cuando hablamos lo que su palabra nos enseña, hablamos como Él, nos parecemos a Él. Pero cuando estamos en el mundo y cuando nos acercamos al mundo, comenzamos a vestirnos, comenzamos a recortarnos, comenzamos a hablar como los del mundo. No hay una diferencia. Pero qué lindo es que nos podamos acercar a Él y que el olor que salga de ti sea ese olor a Cristo. Qué lindo es cuando lleguemos, el ambiente sea saturado por el Espíritu Santo de Dios, porque estás lleno de ese Espíritu. Qué lindo es estar lleno, contagiado del Espíritu Santo de Dios, y que cuando llegue lo que transmita sea eso.
La influencia que hay en ti sea una influencia espiritual del cielo. Que vuelas a cielo, que vuelas a Cristo, que vuelas a Espíritu Santo, que vuelas a amor, que de ti salga, de tus poros salga ese olor a amor, a misericordia, a palabra. Que tus palabras sean dulces, que tus palabras sean de misericordia, que tus palabras sean de sanidad, que tus palabras sean de bondad, que tus palabras sean del cielo. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos evidenciar que tú estás en nuestras vidas. Que seamos influenciados por tu palabra, que seamos influenciados por tu Espíritu Santo. Que seamos influenciados, amado Dios, por la verdad, no por la mentira. Que en el nombre de Jesús, lo que salga, Señor, de nosotros sea un olor grato, un olor, Padre, parecido al tuyo. Que nuestras palabras, Señor, hagan que el mundo diga que nosotros somos igual a ti. En el nombre de Cristo Jesús. No nos dejes influenciar por el pecado. No nos dejes ir influenciados, Señor, por la vanidad, por ambientes de contaminación, de pecado, de vergüenza, de oscuridad. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener una identidad firme delante de ti. Y en vez de nosotros ser influenciados, Señor, influenciar a otros, Señor, con el bien, con la verdad, con la salvación, con la sanidad, con la libertad que solo tú puedes dar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesús. Callada está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Fluye en nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, como aquella vez primera cuando te conocimos, Señor. Padre, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice esta casa, bendice cada vida aquí presente, Señor. Bendice, Señor, cada hogar aquí representado, cada vida, Señor, a través de la internet. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre, a caminar, Padre, por el camino, Señor, que tú has trazado para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y decimos: